poquito de todo eso y de este libro, La epopeya del Chato, publicado por Juan Manuel Menéndez, que es este señor que está a mi izquierda y que demuestra una devoción filial hacia su abuelo, aunque sea su nieto y no su hijo, ese gran periodista español que fue Jaime Menéndez. Sí, realmente no solo a Jaime Menéndez, sino a toda aquella generación, sin olvidarnos del director que tuvo la agencia Febus en aquel momento, que fue tu padre, Fernando Sánchez Monreal, porque creo que como en el libro, una de las entrevistas es a Juan Velarde, él me felicitó y me dijo: esto sí es memoria histórica positiva, esto es lo que hay que hacer. Y pienso que es lo que hay que hacer, reivindicar a aquella generación, pero los olvidados, que tenían la misma talla que un Lorca o que un Alberti, pero que por las circunstancias ajenas a nuestra redacción, como se dice ahora, no han tenido el merecido Una tributo. generación perdida, en definitiva, ¿no? Ahora empieza a no serlo. Ha estado perdida, pero vamos recuperándola poco a poco. Tu abuelo, Jaime Menéndez, nace en Asturias. Nace en una aldea muy que se llama de siglo, muy Sobrerriba, en 1901, una aldea que por aquel entonces tenía 200 habitantes. Y se convierte en el primer español en ser redactor del New York Times. Bueno, pues espera, se va a los 19 o 20 años, se va a Cuba, y de Cuba salta a Estados Unidos, y allí, después de trabajar en una pastelería, donde lo echan porque se come no sé cuántas docenas de pastelillos un día, termina de periodista, vamos, de redactor deportivo, cosa de la cual él no sabía en aquel momento nada menos que en el New York Times. Primer caso de un periodista español que desemboca en ese periódico. Sí, sí, claro. Él le llegan los tiros de que necesitan un redactor deportivo en el New York Times, que van a hacer una prueba, y dice: bueno, yo de deporte no tengo ni idea, pero sí tengo una capacidad, como se dice vulgarmente ahora a los estudiantes, de empapar. Se empezó a leer libros de uno, del otro, de no sé qué, no sé qué. Saltó la prueba a la perfección y le contrataron. Y en 1929 se produce el crack de Wall Street, y a partir de ahí más o menos lo envían a España como corresponsal en la Segunda República, en el 32, un ¿no? poquito más tarde, exactamente. Sí, digamos que, yo lo digo en el libro, Herbert L. Matthews, Herbert Lionel, hasta que pude descubrir que la L esa era Lionel, porque claro, yo soy muy perfeccionista y lo quiero saber todo de todo el mundo, y cuando descubrí que era Lionel, le mandó a España, efectivamente, a hacer unos trabajos pormenorizados de la situación de los partidos políticos en aquel momento en España, como corresponsal. Y tengo la seguridad, y lo digo en el libro, que fue mi abuelo el culpable, entre comillas, de que luego Herbert Lionel Matthews acabase aquí en la Guerra Civil. Bueno, y don Manuel Aznar, abuelo, aquí estamos hablando de muchos abuelos hoy, abuelo de José María Aznar, que debía tener un fino olfato periodístico, es el que contrata a tu abuelo, lo lleva al Sol, como de la misma forma que había contratado también a mi padre, para dirigir la agencia Febus y para el periódico La Voz y para el propio periódico El Sol. Exactamente, en 1934 le contrata personalmente para no dirigir, pero casi la sección de internacional del diario El Sol, nada más y nada menos, única y exclusivamente por su trabajo, por su valía profesional, que era como se hacían entonces aquellos negocios de oficio, ¿no? Porque era el oficio lo que imperaba en toda aquella generación, que casi todos eran autodidactas. Es curioso porque ya sabes que en el diario El Sol, si no estoy equivocado, no se suministraba información deportiva. Lo digo porque tu abuelo había empezado siendo periodista deportivo, efectivamente, no se hablaba de fútbol ni de nada de esto, ¿no? Efectivamente, es curioso. Y creo que de toros tampoco. De toros no sé si había alguna información, puede ser que sí, que Urquizu, que era gran amante. Bueno, y tu abuelo terminó siendo director del Sol, pero ya cuando el Sol, bueno, no era el Sol porque había sido incautado durante la Guerra Civil, ¿no? En el 38. ¿no? Exactamente, porque claro, fue de los que se quedaron en Madrid hasta no atrapados, sino defendiendo Madrid hasta el último momento. Era una persona que, bueno, uno puede tener unos ideales, pero lo que sí está claro es que él los defendió hasta el último momento y se quedó en Madrid, y como fue de los pocos gente de categoría que se quedó en Madrid hasta el ultimísimo momento, pues le nombraron director del Sol. Y fue de los que estuvo en Alicante, efectivamente, en aquella famosa epopeya del puerto de Alicante, que Eduardo de Guzmán efectivamente. O sea, yo cuento en el libro esa anécdota, que él, además, como fue nombrado comisario por Juan Negrín, fue la misma Dolores Ibarruri quien le dice a mi abuelo: vente con nosotros, que nos vamos a Orán. Y dijo mi abuelo: no, ya me encargo yo, que estoy aquí en la responsabilidad de este grupo, que estamos esperando un barco soviético,
me encargo yo, no preocuparos, iros, y no hubo barco Rafa Torres soviético. ha escrito una novela también sobre este asunto, ¿no? Efectivamente, y de ahí pues al campo de concentración, que es otra de las cosas que reivindico en el libro. Es curioso que hoy todos conozcamos a Auschwitz, Mauthausen, Dachau, y no sepamos que hubo campos de concentración como Los Almendros o Albatera, que están en nuestro territorio. Anclares de Oca, ¿no? Exactamente, Miranda de Ebro, Cedeiras, campos de concentración de Horta, etcétera, 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 que forma parte de la historia. La historia hay que saber lo bueno y lo malo, pero es historia. Bueno, y a pesar de esos malos, dicho sea lo de malos, entre comillas, antecedentes, Gregorio Corrochano generosamente lo contrata para trabajar en el diario España de Tánger, y le dice que al principio no puede firmar con su nombre. Hombre, efectivamente, como tantos, en aquel momento era lo de rojo peligroso. Los rojos no podían firmar, pero hubo hombres que tenían cierta vinculación o ciertas facilidades en aquel régimen franquista, que se portaron muy bien. Y yo en el libro también lo digo, es decir, hombres como Gregorio Corrochano, hombres como Vicente Gállego, que en un principio pues tuvo una vinculación muy cerca al franquismo y a la Falange, pero que luego fue evolucionando, e incluso uno con el que terminó el libro, una entrevista que yo creo que es fascinante porque se me abrió el corazón cuando lo entrevisté, que es Manuel Fraguer Ibarne. Y yo quería también contar esa otra parte de la historia de España, que es inédita, pero de personajes tan importantes como Manuel Fraguer Ibarne, que bueno, que es todo también muy también inédito. Pedro Laín Entralgo fue valedor de tu, Entralgo fue, yo creo, protector, efectivamente, a mi abuelo. Le ayudó muchísimo, porque bueno, en un principio mi abuelo fue a parar desde el campo de concentración de Los Almendros a la plaza de toros de Alicante, que aquello fue peor, de ahí al reformatorio de adultos de Alicante, donde coincidió con Miguel Hernández, y luego fue pululando por diferentes centros penitenciarios, pero todos lejos de casa. Y claro, mi abuela tenía que ir en tren 2 o 3 veces a semana, el gasto que suponía, y bueno, menos mal que teníamos como amiga a la suegra del yerno de la hija de Pedro Laín Entralgo, y ahí pues se portó muy bien. Bueno, ya sabes que yo cuando hablo contigo siempre me equivoco y te llamo Jaime en lugar de llamarte Juan todo Manuel, todo el mundo. Se lo merece, se lo merece. Sí. Pero ¿por qué se despierta en ti, nieto de aquella persona, esa devoción que yo he calificado de filial por tu abuelo, saltándote un poco la torera a tu padre? Si pues me permites que lo diga así. Yo creo que porque todo el mundo que conocía a mi abuelo, incluso mi padre cuando ha leído el libro, ha dicho esto. Pero tú no lo conociste. Yo no le conocí. Claro. Bueno, le he conocido a posteriori, porque claro, es lo que pasa cuando... Como yo a mi padre, igual, a través de una evocación efectivamente, literaria, ¿no? Por eso yo cuando muchas veces hablo contigo, que aquella novela, Muertes Paralelas, yo muchas veces digo, vidas paralelas, la tuya y la mía. Y efectivamente yo no le conocí, pero sí le he conocido a posteriori de leer tanto sobre él. Incluso, fíjate, tengo este plumier que él lo trajo de Estados Unidos. Esto es histórico. Con este plumier escribió él en la cárcel, cuando estaba en el campo de concentración de Los Almendros. Pero eso no es un plumier. Plumier, al menos cuando yo iba al cole, era el recipiente donde se guardaban lápices. Perdón, plumier no. Estoy yo Campanillazo, con la cabeza en Bosnia. Portaminas, esto es portamina. Una palabra pero de estaba yo, época, es que claro, yo soy medio francés y se me ha venido a la cabeza, no sé por qué. Pero bueno, con este portaminas él escribió en la cárcel. Un par de capítulos está inspirado aquel libro con el cual he podido reconstruir cómo era la vida diaria en el campo de concentración de Los Almendros. Con este portaminas que se trajo de Estados Unidos, lo tenía camuflado en un doble fondo de la boina, junto con una libretita, y escribía y entonces cuando iban a visitarle mi abuela y mi padre, le pasaba a esconder las hojas, se las escondían ellos mismos debajo de la ropa, y así pude reconstruir todo aquel... Oye, Juan Manuel, periodo. Que no Jaime, a tu abuelo lo llamaban el chato, se supone, porque era chato. No, le llamaban el chato. No, te lo preguntaba porque en ese caso tú no has salido a tu abuelo. Sí, yo salí, no, ahora te explico por qué. Sí, yo soy chato porque él tuvo un accidente, le pusieron la zancadilla, tropezó y se aplastó el tabique nasal, que lo tenía, estoy convencido, como el que tengo yo ahora mismo. No es tu caso, evidentemente. Y entonces yo estoy buscando, digo, a ver si alguna vez alguien me pone la zancadilla y tropiezo con el pulpito y se me queda igualmente. Dedícate al boxeo. Sí, también es buena idea. También se dedica al boxeo, más o menos. Exactamente, ¿no? pero eres entrenador y haces deporte. Efectivamente, en ese aspecto soy más como Cassius Clay, es decir, doy pero sin que me den. Entonces por eso sigo conservando el tabique. Un boxeador con esa nariz corre
grave riesgo. Lo sé. Y bueno, y has llegado al extremo de refundar la agencia FEBUS. Claro. En el Rastro, una pequeña oficinita que tienes ahí en el Rastro, ¿no? Efectivamente. Y que es la que ha publicado este libro. Efectivamente. Bueno, en parte, una editorial, vamos a ver, colaboración con el sello FEBUS. La agencia FEBUS es un servidor, ¿para qué nos vamos a engañar? Efectivamente, todo esto que ven ustedes, el documental, todo, o sea, yo tenía que darle, digamos que una protección simbólica, por eso se me ocurrió refundar la agencia FEBUS, una organización sin ánimo de lucro, que el único objetivo es recuperar a toda aquella amalgama de intelectuales. Nos sufragamos única y exclusivamente con la venta del libro, pero es una organización sin ánimo de lucro. Una ONG. Exactamente, una ONG, porque pensamos que había... Pues a ver si los gobiernos te dan tanta ayuda como suelen dar a las organizaciones no gubernamentales. Los gobiernos. Esperemos, pero vamos, de momento es lo que hacemos, y efectivamente había que ponerle a todo aquello algo romántico, y se me ocurrió pues la agencia FEBUS por todo lo que representó en aquel momento, era la mejor agencia. María, ¿tú te metiste para documentar tu novela en las hemerotecas donde está el Diario España? Sí, claro que sí, lo consulté aquí en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, y sí. ¿Y era como nos lo ha contado Juan Manuel? Eran, incluso yo recuperé el número 1, y cuentan cómo se pusieron en marcha las rotativas, que eran muy modernas en aquella época, como hubo después un cóctel, e incluso hay una línea en realidad en el libro que sí da cuenta que fueron a la inauguración del Diario España. Es mentira, claro, es ficción, pero bueno, me gustó verlo y me pareció un buen momento. Bueno, señores, conversación abierta sobre Tánger, ciudad literaria, sobre el protectorado, sobre el Diario España. Si me gustaría decirle a Juan Manuel, Jaime o José Manuel, estoy acostumbrado. Ojalá tú llegues a tener un día un nieto que reivindique también tu epopeya para recuperar la memoria histórica de tu abuelo, el cual es una cosa increíble lo que has hecho. Pero realmente yo lo que veo en ti es el prodigioso esfuerzo que has realizado, siendo como se ve que eres un hombre de muy izquierdas, reivindicar la memoria de tu abuelo al mismo tiempo que reivindicar la memoria no solamente de una generación, sino de un periódico que fue franquista, aunque en su redacción se convivió sin tener en cuenta la ideología de los que allí estaban. Allí eran periodistas puros los que estaban y nunca importó de dónde procedían. Y el Diario España de Tánger, que empezó en el Paseo Cenarro con aquellos talleres tan modernos, lo que se ha contado aquí en tu documental es el principio, lo que no se cuenta es el final. Y el final fue un poco dramático en cierto modo, y además has citado a Fraga Iribarne, que también te produjo una gran impresión en esa entrevista que le hiciste, y de alguna forma Fraga Iribarne también tuvo mucho que ver en mantener el Diario España de Tánger, porque el Diario España en el año 69 fue prácticamente abandonado por la empresa. Y curiosamente yo tuve un contacto entonces con la empresa, y la empresa me cedió a mí las acciones, tanto de los titulares, que el presidente era Luis Zaraluki, como del conde de Godó, a cambio de que yo me hiciera cargo del pasivo, que es ese pasivo de los impuestos que no llegaron a pagarse, etcétera. Bueno, es otra historia, no voy a seguir por ella, pero sí quiero decir que en mis contactos aquí en Madrid fui a ver a Lucio del Álamo, y Lucio del Álamo se quedó con el poder notarial para poder negociar con Fraga Iribarne la resurrección del periódico, que había estado suspendido durante 3 meses. Fraga Iribarne soltó una cantidad, el periódico se pudo reanudar. Yo volví a Tánger porque ese tiempo estuve aquí en la agencia AMEX, una agencia mexicana, con Juanito Fernández Figueroa, por cierto, otro gran personaje, y volví a Tánger entonces a dirigir ya finalmente el periódico, que se acabó. En primer lugar, a los 2 meses de empezar allí, surgió aquí en España el Afer Matesa. Fraga Iribarne desapareció la subvención que teníamos, y entonces tuve que empezar de nuevo una historia que algún día escribiré. Tú, Juan Manuel, a Fraga Iribarne le pagas el millón que os dio, que dio al Diario España, imitándolo a veces, ¿no? A veces le imito, sí, efectivamente. Imítalo un poco. ¿Eres capaz de imitarlo un poco? Voy a contarte esto, amigo mío, porque no se lo contaré. Y así me recibió en su despacho, y la verdad es que sí. Sí, hombre, yo quiero decir que bueno,
Políticamente quizás sea de izquierdas, no lo sé realmente, ¿Tú? Políticamente no lo sé. No o sea, lo a mí sé. también me ha sorprendido esta definición apodíctica que ha hecho Manolo. Hombre, no, es que se ve claramente lo que trae la rememoración de la memoria suya. Como María Dueñas en su novela. Pero da igual, hombre, pero lo que quiero decir es que a mí me ha sorprendido mucho que siendo como es reivindicar la memoria de un hombre que era republicano de izquierdas, para reivindicar eso, ha reivindicado a toda la generación de los que estuvieron allí, de cualquier ideología, y reivindicó a un periódico franquista que fue historia en España también, porque es una cosa muy bonita. Así que eso fue memoria, historia auténtica. No todos los malos son malos, ni todos los buenos son buenos. Es un poco lo que he intentado hacer, no solamente recuperar a mi abuelo, sino recuperar a lo que ha hecho un poco María Dueñas en su novela. Ella ha destacado que Becbeder tenía aspectos muy interesantes, claro que sí. Yo he intentado también mostrar todos los aspectos interesantes de aquella gente que opinaba de diferente forma que mi abuelo, y por qué no, si tenían cosas interesantes que mostrarnos. Bueno, vamos a ver, una sola intervención antes de recomendar libros, porque ya hemos sobrepasado la hora del minutaje previsto. Ricardo, sobre todo esto, sobre Tánger Ciudad Literaria, sobre el diario España, sobre lo que aquí se ha oído, se ha dicho. ¿Tienes algo que añadir? Bueno, yo lo que pasa es que creo que correspondería a Ramón hablar de lo que ha sido Tánger desde el punto de vista literario y de receptor de personalidades literarias, porque de esto no hemos dicho nada, pero en Tánger pues desde cantidad de personajes de la toda la Beat Generation que estaba allí. Eso la palabra, yo te voy a decir algo que te he dicho en muchas ocasiones y que he repetido en muchas ocasiones, y es que yo vuelvo constantemente a Tánger, ilusionado por encontrarme con todo lo que fue, y no encuentro nada. Se me olvida, y a los 5 años vuelvo y otra vez, y se me vuelve a olvidar y vuelvo y otra vez. ¿Qué queda de todo aquello en Tánger o en Tetuán, por ejemplo? Pues ¿qué queda? Nieves de antaño, por ejemplo. Bueno, tú estabas precisamente cuando se estrenó el documental de Menéndez. Sí, tú dices el año pasado en el Festival de Cine, ¿no? Sí, claro, yo estaba allí, sí. No sé lo que queda, yo creo que no queda absolutamente nada. De Tánger solo queda lo que queda dentro de nosotros. Y lo que nosotros, los que estuvimos allí, los que vivimos aquel pequeño paraíso que era aquello en aquel momento, lo revivimos cuando estamos allí, lo recordamos, lo sentimos, pero con una distancia ya infranqueable, ya no es completamente imposible. Además creo que en tu última visita a Tánger fuiste arrastrado por un diluvio. Sí, Tánger me recibió con un auténtico diluvio. Llegaste al Hotel El Minsá, que sale a relucir en la novela de María, ¿no? Sí, llegamos al Minsá pues forrados en plásticos, ¿no? Los empleados de del barco nos habían dado unas bolsas de plástico a mi mujer y a mí para envolvernos en ella y poder bajar del barco y llegar al edificio del puerto. Sí, no, el contacto fue bastante violento, sí. Pero no, yo francamente de aquel Tánger no encuentro absolutamente nada en Tánger en este momento. Eduardo, Tánger en el cine. No, yo no, hay también mucho contacto cine, con él. Sí, no. Yo siempre he sostenido que la película Casablanca, donde tenían que haberla ubicado, es Tánger, en el momento en el que sucedió. Yo creo que por lo que he leído de las memorias de la gente, de la literatura, y lo lamentable es que aquí en España nadie haya hecho una película sobre ese Tánger, que no sé si existió o no existió una manera, o sobre Tetuán. Ahora está en la novela de María, ¿no? Yo creo que la memoria acaba imponiendo de tal forma, como se dice en El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? En el oeste, cuando la leyenda sobrepasa la realidad, se imprime siempre la leyenda, y hay como todo un perfume de nostalgia de algo desaparecido, algo que no era la España, a veces un poco casposa, cutre, muy blanco y negro de ese momento, ¿no? Una ciudad internacional abierta a tantas cosas, ¿no? Yo creo que siempre he pensado, desde siempre, que la Casa Blanca, que nunca ha existido, que es la Casa Blanca de los estudios Warner, en realidad, si alguien tenía alguna imagen de una ciudad parecida, probablemente fuera Tánger. Sin duda alguna. Y sin embargo, en Tetuán quedan más cositas, ¿no? Por lo pronto creo que quedan 3 colegios españoles abiertos que funcionan todavía. Sí. Y quedan edificios y quedan... Sí. ¿no? Y en Tánger está. Bueno, el Instituto Español. Sí. Pero no se parecen nada al Tetuán del Protectorado, pero para nada, vamos, para nada. Pues existe esa estructura de la ciudad colonial que hizo del ensanche, que se llama, que hizo España, que ha sido ayudado a rehabilitar por la Junta de Andalucía, pero
No queda nada más. Pero de los la maravillosa Medina de Tetuán que tú evocas en este libro fue construida además por granadinos efectivamente, cuando cayó Granada, efectivamente. ¿no? Y luego por moriscos también. Efectivamente, sí. España, ¿no? En las sucesivas expulsiones, hasta la de 1610, pues fueron llegando y haciendo sus barrios, haciendo también Feselval y también la vieja Medina de ciertamente, fue construida por los expulsados después de la revuelta del Arrabal en Córdoba, ¿no? Lo que parece prodigioso es que ese es el Tetuán que existe, esa Medina es la que existe hasta 1913, que es cuando se hace la ciudad moderna. Pero hasta 1913 toda la historia de Tetuán ha sido dentro de esos muros de la Medina hicieron los moriscos. La Medina y la judería, que estaban al lado. Bueno, la judería formaba parte. Judíos, Es que la judería formaba parte de la Medina. Es decir, estaba mezclado, algo curioso. Cuando llegan los expulsados de España, pues hacen su barrio y entre los expulsaban judíos y le dedican un pequeño barrio en el interior. Los judíos semitas todos, ¿no? Todos. Recomendaciones literarias con brevedad. Ramón. Bueno, ya que estamos hablando de Tánger, yo querría mencionar este libro, Tánger, la ciudad internacional, de Rocío Rojas Marcos, que está publicado en la editorial Almed de Granada y que yo creo que se publica con la pretensión de ser una especie ya de última recopilación de todo lo que se sabe sobre Tánger. Están recogidas todas las fuentes, están recogidos todos los datos que aparecen, pues tanto en el libro de mi abuelo, en la pequeña historia de Tánger, como en el libro de Tomás Ramírez, si Tánger le fuera contado, y luego también hay bastante mención de los libros de Goytisolo y del propio libro mío también de la serie mía sobre Tánger. Creo que es una obra que ya recoge todo lo que hay que saber. Punto final. Después de ese libro, punto final de Tánger, quiero decir. Eduardo. Dos clásicos. Los papeles de Asper, de Henry James, porque siempre me ha fascinado Henry James y ya que hablamos de una ciudad mítica, etcétera, pues ahí está Venecia, ¿no? Y luego un libro de un historiador, Stephen Runciman, que son Las vísperas sicilianas, una época mediterránea también, de las luchas entre el papado, la presencia del papado, los aragoneses que estuvieron allí muy presentes, ¿no? El deseo de construir todo un imperio enfrentado al imperio central, ¿no? Al imperio alemán, ¿no? Y Runciman yo creo que es el gran historiador, ¿no? Es definido en un magnífico prólogo del profesor Rico en su obituario en el Times como Scholar, Linguist and Gossip. Dice que es curioso, el profesor Rico, que no es en absoluto gossip. Este es un libro de historia como deberían ser los libros de historia, lleno de erudición, pero no se nota la erudición. Dejo a María Dueñas para el final, me la salto. Juan Manuel. Bueno, pues yo voy a recomendar lógicamente Crónica General de la Guerra Civil, un libro que fue presentado en aquel famoso Congreso de Intelectuales en 1937 por tierras levantinas, el de Valencia, que lo presentó María Teresa León. Hizo una recopilación, según ella, de los mejores artículos. Podemos encontrar artículos de Antonio Machado, de Alberti de Cernuda, y también encontramos artículos de 3 hombres que estuvieron en la redacción del diario España de Tánger: José Luis Moreno, Juan Antonio Cabezas y el Chato, que ya sabemos quién es. Lo publica Renacimiento. Publica Renacimiento. Y otro libro que acaba de sacar, ediciones 98, es El Escorial, de José Luis Avellán. Una maravilla. Cuenta porque él es un escurialense. Compañero mío de cárcel, José Luis Avellán, en el 56. Siento que también traía pero es que sepan que es el elixir de la juventud de un hombre republicano muy de derechas, que es Arnold Schwarzenegger, pero me voy a callar, que escribe muy bien. Para que vean que también... Ponlo, exactamente. Víngalo. Que este es el verdadero elixir de la juventud, que es el culturismo natural. Que el gobernador de California, que todos sabemos que son de derechas, también pues tiene cosas muy interesantes, como es este libro, que les recomiendo porque se sentirán mucho más jóvenes y más saludables. Y vuelvo a este libro de José Luis Avellán, que es una maravilla porque recuerda aquel cafetín crochet que había en el Escorial, donde se reunían personajes de la talla del profesor Aranguren, de Manuel Andújar, etcétera, etcétera. Y con una colección fotográfica inédita donde podemos encontrar fotografías de Ortega y Gasset o de Manuel Azaña con tan solo 16 años, que pululaba por aquellos territorios tan bonitos. Manuel Cruz. Pues sí, yo quería recomendar especialmente, ya que hemos hablado de Marruecos y del protectorado, así de la prehistoria del Marruecos moderno, aquí la historia de los 3 reyes que se han sucedido desde la independencia, Mohamed V, Hassan II y Mohamed VI,
no es una historia de los tres reyes concretamente, sino una historia del Marruecos, de lo que sucedió a lo largo de estos últimos ya 50 años. Especialmente aquí están muy bien retratados por este historiador francés, Ignace Dalle, los años de plomo de Hassan II, con tantísimos crímenes como hubo. Y también, bueno, ya como contraste, porque acabo de leer, bueno, una historia de un trapense, un monje trapense de 28 años que acaba de ser canonizado, San Rafael, el hermano Rafael, el famoso hermano Rafael, que deja aquí la huella de cómo se consumió en amor a Dios hasta llegar a ser canonizado. Ricardo Barceló. Pues yo voy a recomendar un libro que tiene algunos años y que la única connotación que tiene con Marruecos es que su autor nació en Tetuán. Se trata del actor Miguel Reyán, que escribió hace unos años, publicó en Valdemar este delicioso libro que se llama, con este título tan raro, de Seguro que el músico resucita, que es un libro de humor, pero que tiene en contacto con el libro de María su regusto por la buena literatura, por lo bien escrito, por el léxico, en fin, un libro delicioso, sin más pretensiones que la de hacer reír y la de divertir, pero que es un libro delicioso. María Dueñas. Bueno, pues yo traigo dos cosas. Yo traigo el libro de Ramón Buenaventura, el año que viene en Tánger, que descubrí, leí y me encantó antes de saber que íbamos a tener esta tertulia hoy, que íbamos a estar Ramón y yo juntos en esta mesa. Extraordinaria novela también. Estupendo, estupendo, fantástico. Recupera la niñez, la juventud de ese Tánger dorado. Bueno, es un libro además original, tiene una estructura muy fuera de lo convencional y bueno, pues por muchas cosas me parece un libro encantador. Que tuvo una segunda parte, ¿no, Ramón? Y una tercera. Y una tercera, vamos. Sí, El corazón antiguo y El último negro. Bueno, pues seguiremos con ellos. Y mi segunda recomendación es este libro que estoy leyendo todavía, no he terminado, Lo que la noche debe al día, de Yasmina. Antes me has corregido. Jadra. Me has corregido porque la Calche francesa Jadra. es la J nuestra. Yasmina Jadra, que a pesar de ser un nombre femenino, en realidad el autor es un coronel, creo, del ejército argelino, es un militar argelino y en cierta manera evoca también el mundo del que hemos estado hablando esta noche, ese mundo colonial de los años 30, 40, de identidades no muy claras, no muy distinguidas, de niños creciendo entre una y otra cultura, y me parece fantástico, me está encantando y cuando lo termine podré tener un veredicto final, pero de momento me parece muy bueno. Yo voy a recomendar también un libro y se lo recomiendo muy especialmente, a lo mejor ya lo conoce, a Eduardo Torres Dulce, dada su afición al cine, que es este libro de Sergio Berrocal, Crónicas sin whisky. Sergio Berrocal es un periodista, gran periodista español, retirado hoy, vive en Benalmádena, fue uno de los fundadores y de los principales animadores del servicio en español de la agencia France Press en París, con Mario Vargas Llosa, con Javier Domingo, con tantos otros, y hace unos años, 5 o 6 años, cayó en mis manos un libro que se llamaba Whisky con cine. Y realmente empecé a leerlo una tarde y me pasó un poco lo mismo que me ha pasado con tu novela. Me fascinó aquel libro, ya no pude dejarle, busqué como pude por los entresijos de internet a Sergio Berrocal, me puse en contacto con él, ahora nos une una buena amistad y me acaba de enviar este otro libro, hay otros entre medias, escribe también novela, Crónicas sin whisky, donde sigue hablando de cine. Lo recomiendo a todo el mundo y te lo recomiendo especialmente a ti, Eduardo, te va a encantar este libro. Es muy bueno, muy ameno y además revela un amor al cine extraordinario. Cualquier cosa con whisky mejora inevitablemente también, ¿no? Y bueno, ya saben ustedes, la epopeya del Chato de Juan Manuel Menéndez y la mejor novela, a mi juicio, aparecida en los últimos años, El tiempo entre costuras de María Dueñas, temas de hoy. Gracias a todos, ellos no, pero yo volveré a estar aquí, acompañado por otros escritores dentro de 7 días. Buenas noches.